Dicen que todos merecemos ser escuchados. Pero don Mateo vivió toda una vida en silencio. Nadie quiso oír su historia. Hasta hoy. Esta es la voz de don Mateo. La historia que nadie quiso escuchar. Dicen que la vejez no llega sola. Llega con el peso de los recuerdos, con los silencios que nadie escucha. Y con las miradas que ya no se posan sobre ti. Don Mateo lo sabía mejor que nadie. Mateo había vivido toda su vida en la misma casa de adobe, en el borde de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Las paredes guardaban las risas de sus hijos cuando eran pequeños, los pasos apresurados de su esposa en la cocina y los suspiros que compartían al final de los días. Pero ahora todo eso era un eco distante. Su esposa, Dolores, había muerto hacía 6 años. Desde entonces, la casa se había vuelto demasiado grande. Cada habitación le recordaba que estaba solo. A veces hablaba con ella, en voz baja, mientras limpiaba el polvo del retrato que colgaba sobre la chimenea. No te preocupes, vieja, todavía estoy aquí. Decía. Y el silencio le respondía con un crujido, como si la madera también lo escuchara. Sus hijos vivían en la ciudad. Lucía, la mayor, apenas llamaba una vez al mes. Raúl, el menor, ni siquiera eso. Decían que estaban ocupados, que la vida moderna no dejaba tiempo. Pero Mateo sabía la verdad, era más fácil olvidarse de lo que envejece que enfrentar el reflejo del propio futuro. Cada mañana, don Mateo salía al patio y se sentaba en la misma silla de madera, con su gorra vieja y su bastón. Observaba el camino vacío y esperaba ver una figura conocida. A veces creía ver el auto de su hijo en la distancia, pero solo era el viento levantando polvo. Esperar se había convertido en su única rutina. El pueblo también lo había olvidado. Los jóvenes se iban, las tiendas cerraban. Solo quedaban los perros callejeros y el sonido del reloj de la iglesia, marcando horas que ya no importaban. Una tarde de julio, Lucía llegó sin avisar. Mateo se sorprendió al verla tan arreglada, con un perfume fuerte que llenó toda la casa. Papá, tenemos que hablar. Dijo, sin sonreír. Él le sirvió café, como siempre. Pero ella no tocó la taza. No puedo seguir viniendo cada semana. Raúl dice que no es justo que yo cargue con todo. Además, el médico dice que necesitas más cuidados profesionales. Mateo la miró, confundido. ¿Cuidados? Yo todavía puedo valerme solo. Papá, no es tan simple. Es mejor para ti, en una residencia. El silencio se hizo pesado. En el reloj de pared, el segundero se movía como si marcara los últimos instantes de algo que estaba a punto de morir. ¿Y la casa?, preguntó él. Raúl se encargará de eso. Tal vez la vendamos. Mateo apretó el bastón con fuerza. Por primera vez en su vida, deseó no haber envejecido nunca. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, tocando las paredes, las fotos, los muebles que había hecho con sus propias manos. Todo olía a pasado, y el pasado era lo único que le quedaba. Al amanecer, preparó una maleta pequeña. Guardó una camisa limpia, un par de fotos y el reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Cuando Lucía volvió con el auto, él ya la estaba esperando en el portal. Durante el viaje, apenas hablaron. El camino serpenteaba entre montes y campos secos. El aire dentro del coche era denso. Lucía ponía música suave, pero a Mateo le sonaba como si fueran despedidas en forma de notas. Papá, no te pongas triste.
Vas a estar bien. No estoy triste, hija. Solo cansado. ¿Cansado de qué? De esperar. Lucía no respondió. Se concentró en el camino, mientras sus ojos se humedecían sin que él lo notara. El lugar al que lo llevaron era un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad. Un edificio gris, con ventanas sin cortinas y olor a desinfectante. Las enfermeras eran amables, pero sus sonrisas eran mecánicas. Le mostraron una cama junto a la ventana. Aquí estará cómodo, don Mateo. Él solo asintió. Durante los primeros días, trató de adaptarse. Observaba a los otros residentes, algunos hablaban solos, otros miraban la televisión sin entender. Las noches eran las peores, los gemidos, los pasos en el pasillo, los murmullos que venían de habitaciones oscuras. Pero lo que más le dolía era el silencio del teléfono. Lucía prometió visitarlo el domingo siguiente. Pasaron 3 domingos, y no volvió. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vio un pájaro posarse en el alféizar. Era un gorrión, pequeño, de pecho manchado. Lo miró fijamente y le habló, como solía hacer con Dolores. ¿Tú también vienes a verme? El pájaro no se movió. Solo inclinó la cabeza, como si entendiera. Desde entonces, Mateo empezó a esperarlo cada día. Le dejaba migas de pan, y el gorrión regresaba siempre a la misma hora. Era su única compañía. Hasta que una mañana, el gorrión no vino. Mateo esperó todo el día, con las manos temblando sobre el marco de la ventana. Cuando cayó la noche, algo dentro de él se quebró. Pidió permiso para salir al patio, pero nadie lo escuchó. Así que esperó. Esperó a que todos durmieran, y se escabulló por la puerta lateral. Caminó sin rumbo. Las calles estaban vacías. El aire era frío y olía a tierra mojada. Anduvo horas, hasta que vio un camino viejo que reconoció, el camino hacia su antiguo pueblo. Sus pies dolían, pero siguió. Decía para sí mismo. Solo quiero volver a casa, solo un rato. Cuando el sol comenzaba a salir, don Mateo llegó al borde del pueblo. Todo estaba igual, pero más silencioso. La iglesia, el pozo, el molino abandonado. Y al fondo, su casa. El portón estaba medio caído. Empujó la puerta, y ésta se abrió con un chirrido largo, como un suspiro del pasado. Entró. El polvo flotaba en el aire como ceniza suspendida. Todo estaba tal como lo había dejado, salvo por una cosa. En la chimenea, sobre la repisa, había una vela encendida. Mateo se quedó quieto. La llama parpadeaba, débil. Se acercó lentamente y vio el retrato de Dolores cubierto de polvo. Pero bajo la foto, había algo que no recordaba haber visto antes. Una nota escrita con una caligrafía temblorosa. Te esperé todos los días, Mateo. Pero tú fuiste quien nunca regresó. El papel cayó de sus manos. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y las lágrimas le nublaron la vista. Dolores, yo, nunca me fui de verdad. Susurró. Pero la casa no respondió. Solo el viento, entrando por las rendijas, trajo consigo un sonido lejano. Como una voz, suave, femenina, que decía su nombre. Mateo.
Mateo, ya es hora de volver a casa. No hay sonido más triste que una puerta que se cierra para no abrirse jamás. Don Mateo. La mañana amaneció con un cielo gris, cubierto de nubes bajas que parecían pesar sobre el pueblo. Don Mateo se levantó antes del alba, como siempre. Encendió el fuego, preparó café y se sentó frente a la ventana. El vapor de la taza empañó el vidrio, y a través de la neblina vio su reflejo, un rostro viejo, arrugado, con la mirada cansada pero firme. Sabía que ese día no sería igual. Lucía le había dicho que volvería con Raúl, su hermano, para arreglar los últimos detalles. Esa frase lo acompañó toda la noche. Arreglar los últimos detalles. Como si su vida fuera una casa que había que limpiar antes de abandonarla. A media mañana, el sonido del motor rompió el silencio. Un auto blanco se detuvo frente a la casa. Lucía bajó primero, con gafas oscuras y un gesto tenso. Raúl venía detrás, hablando por teléfono, sin siquiera saludar. Papá, traje a Raúl para que te ayude a empacar, dijo Lucía. Mateo frunció el ceño. ¿Empacar? ¿Por qué tanta prisa? Raúl colgó el teléfono, suspiró y se cruzó de brazos. Porque ya está decidido, papá. Vendrán por la casa la próxima semana. Tenemos que dejar la lista. ¿Y si no quiero irme? Raúl lo miró con impaciencia. Papá, no puedes vivir solo. Esto no es una discusión. Mateo apretó el bastón. Esta casa la construí con mis manos. Cada ladrillo, cada tabla. Aquí nacieron ustedes. Lucía se acercó, tocándole el hombro. Y por eso mismo, papá, debes dejarla ir. No queremos que te pase algo aquí solo. ¿Solo? Repitió él, con una sonrisa triste. He estado solo desde el día en que ustedes se fueron. Nadie respondió. El silencio fue una confirmación. Durante horas, Raúl y Lucía metieron cosas en cajas. Mateo los observaba sin decir nada. Los platos que su esposa había pintado, las cortinas que ella misma cosió, las fotos enmarcadas. Todo desaparecía dentro del cartón como si no hubiera tenido historia. Cuando intentaron guardar el retrato de Dolores, Mateo los detuvo. Eso no. Ese se queda. Papá, no tiene sentido dejarlo. Dije que se queda. Lucía dudó, luego asintió. A Mateo le temblaban las manos. No era solo la edad, era la rabia contenida, el dolor de ver cómo su vida se reducía a objetos. El sol comenzaba a caer cuando terminaron. Lucía le entregó un sobre. Aquí está la dirección del lugar, papá. Todo está pagado por 3 meses. Luego veremos cómo seguimos. Mateo no lo abrió. ¿Y si no quiero ir? Por favor, papá, no lo hagas más difícil. Raúl cargó la última caja al coche y cerró el maletero. El golpe del portazo resonó como un disparo en el pecho de Mateo. Vamos, papá. Sube al coche. Mateo miró la puerta de su casa. La pintura estaba desgastada, el número casi borrado. Tocó el marco, como quien acaricia por última vez a un ser querido. Luego subió al auto. El motor arrancó, y el polvo cubrió el camino detrás de ellos. Durante el viaje, Mateo no habló. Lucía intentó romper el silencio. Papá, vas a estar cómodo allá. Hay jardín, enfermeras,
otros señores con quienes hablar. ¿Y ustedes? ¿Van a visitarme? Lucía dudó. Claro, cuando podamos. Cuando puedan, repitió él, mirando por la ventana. Afuera, el campo pasaba lentamente, como un recuerdo que se aleja. El asilo estaba a las afueras de la ciudad. Una verja alta, muros grises, y un letrero que decía Residencia San Benito, Hogar de los Mayores. La palabra hogar le pareció una burla. Una enfermera los recibió. Bienvenido, don Mateo. Póngase cómodo, aquí estará bien cuidado. Él asintió, sin mirarla. Su habitación tenía 2 camas, la otra estaba vacía. Una ventana pequeña, una mesa y un crucifijo en la pared. Nada más. El aire olía a medicinas y humedad. Los primeros días fueron una sucesión de rutinas. Desayuno a las 7, pastillas a las 9, paseo a las 10. Los otros ancianos eran sombras que se movían lentamente, arrastrando recuerdos rotos. Algunos murmuraban nombres, otros reían sin motivo. Mateo no hablaba con nadie. Solo observaba. Escuchaba los pasos en el pasillo, los portazos, los llantos en la noche. Había algo en ese silencio que le resultaba insoportable. Un día pidió permiso para ir al jardín. Allí vio un árbol grande, un roble viejo, y se sentó bajo su sombra. El aire olía a tierra, y por un instante sintió paz. Hasta que escuchó una voz a su lado. ¿Primera vez aquí? Era un anciano delgado, con ojos vivos y una sonrisa amable. Soy Ernesto. Mateo. Hablaron un rato. Ernesto llevaba 3 años en el lugar. Aquí todos esperamos algo, dijo Ernesto, unos esperan visitas, otros esperan morir. Yo solo espero que algún día me dejen salir. Mateo sonrió, sin saber si era un chiste o una confesión. Esa noche, mientras se acostaba, escuchó un murmullo. Al principio pensó que era el viento, pero la voz venía de la pared contigua. Era una voz femenina, casi un suspiro. Mateo. Se incorporó, sorprendido. ¿Dolores? Susurró. Pero no hubo respuesta. Se acercó a la pared y apoyó la mano. El muro estaba frío, pero vibraba levemente, como si del otro lado alguien respirara. Cerró los ojos. Por un momento, creyó escucharla decir: No estás solo. Al día siguiente, preguntó a las enfermeras si alguien dormía en la habitación contigua. No, señor. Está vacía. ¿Vacía? Sí. Desde hace meses. Mateo no insistió. Solo regresó a su cama, miró el crucifijo en la pared y murmuró: Entonces, quizá no estoy tan solo después de todo. Las semanas pasaron. Lucía no llamó. Raúl tampoco. Ernesto le contó que así era para todos. Al principio prometen venir, pero la vida allá afuera es rápida. Nosotros somos lo que se olvida lento. Mateo pensó en su casa, en el polvo sobre la foto de Dolores, en el portón que dejó abierto. Y tomó una decisión. Una noche, cuando todos dormían, se levantó. Se vistió despacio, tomó su bastón y salió al pasillo.
El guardia dormitaba frente al televisor. Mateo cruzó sin ser visto. Abrió la puerta principal y sintió el aire frío de la madrugada en su rostro. Sonrió. Voy a casa, Dolores, dijo. Y comenzó a caminar. La luna iluminaba el camino. Cada paso le dolía, pero seguía. La ciudad quedó atrás. Los campos se extendían, silenciosos, bajo un cielo inmenso. El bastón golpeaba la tierra con ritmo constante, como si marcara el compás de su libertad. Cuando el sol empezó a asomar, Mateo vio, a lo lejos, la silueta de su pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que respiraba de verdad. No sabía si llegaría vivo, pero sabía que volvería. No hay peor silencio que el que uno deja dentro de su propia casa. Don Mateo. El amanecer lo encontró caminando, con el bastón hundiéndose en la tierra húmeda. Llevaba horas avanzando sin rumbo fijo, guiado solo por la memoria. Cada paso era un recuerdo, cada dolor en la rodilla, una historia que volvía a latir. El campo despertaba con el canto de los gallos y el ladrido de los perros. El aire olía a tierra recién mojada y a humo de leña. A lo lejos, vio las primeras casas del pueblo. El corazón le golpeó el pecho, había llegado. Pero algo era distinto. El camino que recordaba lleno de niños y bicicletas ahora estaba vacío. Las fachadas estaban descascaradas, los portones oxidados. La plaza, donde antes los ancianos jugaban dominó, estaba cubierta de hojas secas. El pueblo parecía haber envejecido con él. Cuando llegó frente a su casa, se detuvo. El portón colgaba torcido. Las ventanas estaban rotas. El número de la puerta, el mismo que un día había pintado con Dolores, casi borrado. Se acercó despacio, tocando la madera como si temiera que se deshiciera bajo sus dedos. Empujó la puerta. Chirrió, pero se abrió. Adentro olía a polvo, a abandono. El eco de sus pasos resonaba como si el lugar respirara de nuevo. Sobre la mesa aún estaba el mantel que Dolores bordó. En la repisa, el retrato de su boda cubierto de polvo. Mateo pasó un trapo y sopló suavemente. Ella le sonrió desde el pasado. He vuelto, Dolores. Susurró. Durante horas recorrió la casa. Cada rincón era un espejo del tiempo. El cuarto de sus hijos, lleno de juguetes olvidados, la cocina, donde aún colgaba una olla vieja, el jardín, invadido por maleza. En un rincón encontró su silla de madera, la que siempre usaba para leer. Se sentó y cerró los ojos. Podía oírla. La risa de Dolores mientras cocinaba, el correr de Lucía pequeña, el sonido del reloj de pared. Todo estaba allí, suspendido en el aire, esperándolo. Pero cuando abrió los ojos, solo quedó el silencio. Esa noche encendió una vela. El viento silbaba entre las rendijas y el fuego temblaba. Mateo habló en voz baja, como si alguien lo escuchara. Perdóname, Dolores. Tal vez no fui el hombre que merecías. Los chicos se olvidaron de mí. Pero no los culpo. El mundo ahora gira más rápido, y los viejos quedamos fuera del mapa. El silencio respondió. Y sin embargo, en ese silencio, Mateo sintió una presencia. Un leve murmullo, casi un suspiro.
El mismo que escuchó aquella noche en el asilo. No estás solo, Mateo. El corazón se le detuvo por un segundo. Giró la cabeza. La vela parpadeó, y en la pared, la sombra pareció moverse. Se levantó, temblando. ¿Dolores? El viento sopló más fuerte, y la llama se apagó. Solo quedó la oscuridad. A la mañana siguiente, Mateo salió al patio. El sol calentaba las piedras, y los pájaros volaban entre las ramas del viejo naranjo. Se sentó en un banco y cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió paz. Pero esa paz fue interrumpida por una voz. ¿Don Mateo? ¿Es usted? Era una mujer joven, con un cuaderno en la mano y una cámara colgada al cuello. Soy Mariana, periodista. Estoy haciendo un reportaje sobre la gente que aún vive en este pueblo. Me dijeron que usted era de los pocos que quedaban. Mateo sonrió. De los últimos fantasmas, diría yo. ¿Puedo entrevistarlo? Claro, si promete escuchar de verdad. Mariana grabó durante horas. Mateo le contó todo, su juventud, su esposa, la casa, el asilo. Le habló de cómo los viejos no desaparecen, solo se desvanecen de la memoria de los demás. Cuando terminó, Mariana estaba llorando. Su historia, la gente debe oírla. No, hija. La gente debe sentirla. Eso es distinto. Le regaló el retrato de su boda. Llévatelo. Tal vez así alguien recuerde que alguna vez existimos. Mariana prometió volver con una copia del reportaje. Pasaron los días. Mateo volvió a su rutina, encender el fuego, barrer el patio, hablar con los pájaros. A veces juraba escuchar pasos en la casa o la risa de Dolores en la cocina. Pero no tenía miedo. Había aprendido que algunos recuerdos son más vivos que las personas. Una tarde, vio venir un coche por el camino. Mariana bajó corriendo, con una sonrisa y un sobre en la mano. Don Mateo. Lo publiqué. Su historia está en todos lados. En el periódico, en la radio, la gente quiere saber más de usted. Mateo rió, incrédulo. ¿Yo? ¿Un viejo invisible? Usted les devolvió la voz a todos los que fueron olvidados. Ella le mostró la foto del artículo, la voz de don Mateo, el hombre que habló por los que ya no están. Mateo la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que creía perdido, orgullo. Esa noche, volvió a encender una vela. Colocó el periódico junto al retrato de Dolores y murmuró. ¿Ves, amor? Aún hay quien escucha. El viento sopló suavemente, y la llama se alargó, iluminando la habitación. La sombra de Dolores apareció en la pared, sonriendo. Mateo cerró los ojos y, por un instante, creyó sentir sus manos sobre las suyas. El silencio ya no dolía. El silencio ahora era compañía. A veces, basta una sola voz para que los muertos despierten. Don Mateo. El pueblo nunca había estado tan vivo. Por primera vez en años, llegaron autos, cámaras y periodistas. El reportaje de Mariana se había vuelto viral. La gente hablaba del anciano que regresó del olvido, del hombre que se negó a morir en silencio. La voz de don Mateo se convirtió en un símbolo, programas de radio, columnas en los diarios,
incluso un documental. Mateo no entendía del todo cómo funcionaba ese nuevo mundo, pero veía la emoción en los rostros que venían a escucharlo. Una mañana, Mariana regresó acompañada de un equipo de televisión. Don Mateo, quieren grabar una entrevista para un canal nacional. Él se rió. ¿Y qué quieren que diga? Ya lo he dicho todo. No, don Mateo. Aún le queda lo más importante, decirle al mundo por qué siguió hablando cuando nadie lo escuchaba. Mateo guardó silencio un momento. Luego asintió. Está bien. Pero quiero hacerlo aquí, frente a la casa. Colocaron las cámaras en el jardín. El viento movía las ramas del naranjo. El sonido de los pájaros acompañaba la escena. El periodista le hizo la primera pregunta. Don Mateo, ¿qué siente al saber que su historia conmovió a todo un país? Él sonrió. Nada que un hombre con buena sopa y techo no sienta. Alegría y miedo. Alegría porque me escuchan, miedo porque cuando uno se vuelve noticia, deja de ser persona. El periodista guardó silencio, sorprendido. Mateo continuó. Yo solo quise decir que en cada viejo que olvidan, hay una historia que se apaga. No queremos lástima. Queremos que alguien nos mire a los ojos y nos recuerde que existimos. Las cámaras seguían grabando. El viento sopló más fuerte, levantando hojas secas. Por un momento, el sol iluminó su rostro, y Mateo pareció rejuvenecer. No hablo por mí, dijo finalmente, hablo por todos los que ya no tienen voz. La entrevista se emitió en la televisión nacional esa misma noche. Millones de personas escucharon sus palabras. En los asilos, los ancianos lloraban en silencio. En las casas, los hijos llamaban a sus padres después de años. Y en algún lugar del país, Lucía vio el programa. Tenía los ojos hinchados de llorar. Papá, susurró, apretando el teléfono, ¿qué hicimos? Marcó su número. Pero no respondió nadie. Al día siguiente, Mariana llegó al pueblo con flores y comida. Golpeó la puerta varias veces. Nadie abrió. Entró, preocupada. Mateo estaba sentado en su silla, frente a la ventana, con el bastón apoyado en la mano. Tenía los ojos cerrados, pero sonreía. El fuego aún ardía en la chimenea. Sobre la mesa había una vela encendida y, junto a ella, el periódico con su entrevista. Mariana se acercó despacio. Don Mateo. Pero no hubo respuesta. Solo el suave murmullo del viento entrando por la ventana. Lloró en silencio. Sabía que no debía llamarlo muerte. Aquello era descanso. El pueblo entero acudió a su funeral. Periodistas, vecinos, extraños. Todos querían despedirse del hombre que había hecho que el mundo escuchara. Lucía y Raúl llegaron tarde, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Lucía colocó una flor sobre el ataúd. Perdónanos, papá. Susurró. El viento sopló, moviendo su cabello, como si una mano invisible la acariciara. Semanas después, Mariana publicó el documental completo. Se titulaba La voz que perdura. Terminaba con la imagen de don Mateo mirando al horizonte, mientras decía: no todos los silencios son olvido. Algunos son la forma en que el alma sigue hablando cuando el cuerpo ya no puede.
El documental ganó premios, se mostró en escuelas y universidades. En cada proyección, alguien terminaba llorando. Pero más importante aún, en muchos hogares, los hijos comenzaron a visitar a sus padres, los nietos a sus abuelos, y los viejos volvieron a contar historias. Años después, la casa de Mateo fue restaurada. El gobierno local la convirtió en un pequeño museo llamado la Casa de la Voz. En la entrada, una placa decía: aquí vivió don Mateo, quien nos enseñó que nadie muere del todo mientras alguien recuerde su historia. Y cada atardecer, cuando el viento sopla desde el campo, algunos juran escuchar una voz que dice: no estás solo. No hay muerte para quien deja su voz en el viento. Don Mateo. Han pasado muchos años desde que don Mateo cerró los ojos por última vez. El pueblo cambió. Donde antes había silencio, ahora hay risas, pasos y el eco de las historias que él dejó. La vieja casa, restaurada con paciencia, se ha convertido en un refugio para la memoria. En las paredes cuelgan fotografías: Mateo joven con Dolores, los niños jugando en el patio, la mesa donde encendía sus velas. Los visitantes entran en silencio, como si cruzaran un umbral sagrado. En una esquina, una grabadora reproduce su voz. Rota, temblorosa, pero firme. Si me escuchas, no llores. No guardes silencio. Habla por los que no pueden, recuerda por los que ya no están. Los niños lo escuchan con atención. Los ancianos sonríen. Y los jóvenes, por un instante, entienden que el tiempo no borra, solo enseña a recordar distinto. Mariana sigue visitando la casa. Ahora tiene canas y camina más despacio. Cada año, en el aniversario de su muerte, deja una flor blanca junto a la ventana donde él solía mirar el atardecer. Una tarde, mientras colocaba la flor, un viento suave movió las cortinas. El sonido era familiar, como un suspiro. Don Mateo, dijo, sonriendo. El viento respondió con un leve murmullo, casi humano. Gracias por seguir escuchando. Mariana cerró los ojos y se quedó inmóvil. Era imposible no creer que, de algún modo, él aún estaba allí. El documental La voz que perdura se enseña ahora en escuelas. Cada vez que los maestros lo proyectan, alguien se queda callado al final, mirando al vacío, pensando en un abuelo, en una voz olvidada, en una historia que nunca escuchó completa. Y así, el eco sigue. En cada palabra que se rescata, en cada recuerdo que vuelve a nacer. A veces, los vecinos juran ver una figura en el jardín de la casa de la voz. Un hombre delgado, con sombrero y bastón, que camina despacio entre los naranjos al atardecer. Nadie tiene miedo. Al contrario, algunos saludan. Buenas tardes, don Mateo. Y el viento, como respuesta, mueve las hojas y deja caer una flor al suelo. Un niño, de apenas 8 años, visitó el museo con su escuela. Al salir, tomó de la mano a su abuela y le dijo: abuela, cuando seas viejita, yo no te voy a olvidar. Te voy a escuchar, como a don Mateo. Ella lo abrazó, llorando. El guía, que los observaba, sonrió. Así es como comienza otra voz. El sol se pone detrás de los cerros. La casa queda en penumbra, iluminada solo por una vela junto a la ventana. El viento entra por la puerta abierta y lleva consigo un eco, un susurro que parece venir de todas partes.
mientras haya quien escuche, nadie está solo.